Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia en 1 Corintios 10, versículo 14. 1 Corintios 10, 14. Seguimos con la serie La lucha contra el pecado. En esta tarde voy a hablar acerca del pecado de la idolatría. 1 Corintios 10, 14. Aquí el apóstol Pablo da un mandamiento por el Espíritu Santo, y dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué el apóstol Pablo está dando un mandamiento acerca de a los mismos cristianos de que huyamos de la idolatría? La respuesta es porque en el corazón humano, aunque somos cristianos, podemos brincarnos esa línea y caer en la idolatría. Ya veremos más acerca de este punto. Pero aquí la palabra idolatría está formada de dos palabras griegas. Una es idolón, de donde se deriva la palabra ídolo, que significa imagen de un dios falso. Y la otra palabra es latreia, del griego, que significa adoración. Entonces se refiere a la idolatría, es la adoración a un dios falso, algo que sustituye al Dios verdadero. La idolatría es la adoración a una cosa material, física, o a una persona. Es el culto a las cosas visibles, tangibles. La idolatría es la veneración también de cualquier cosa que el ser humano haga con sus manos. La idolatría se da cuando se eleva al primer lugar cosas o personas que en realidad son secundarias, y se adoran estas cosas y se desplaza a Dios. Por lo tanto, la Biblia condena de manera severa la idolatría y lo cataloga como uno de los pecados más ofensivos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque la idolatría desplaza a Dios del corazón de la persona y se llena de ídolos en su corazón. Tan abominable es este pecado contra Dios que Él mismo en los 10 mandamientos, lo que viene siendo el segundo, el primero, el segundo, donde dice en Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense esa aseveración muy contundente de parte de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está la madre de Jesús? En el cielo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, Dios rechaza terminantemente este pecado porque agrede su divinidad, ¿entienden? Dios, cuando sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, pues le dio este mandamiento, y uno de los episodios más vergonzosos en la vida de Israel fue cuando hicieron un becerro de oro. Ahí en Éxodo 32 está toda la historia, y Aarón, que desvió al pueblo en esa ocasión de la adoración a Dios, les dijo: Israel, estos son tus dioses. Y les fabricó unos dioses, y ellos se inclinaron y adoraron, pero el juicio de Dios cayó sobre de ellos, y dice la Biblia que murieron más de 23,000. Después Israel conquista Canaán, y desde la conquista de Canaán al cautiverio de Babilonia, que pasaron algunos siglos, la idolatría se presentaba eventualmente en la vida de Israel. Y esto nos muestra cómo es el corazón humano. Somos idólatras por naturaleza, y la idolatría está catalogado como un pecado de la carne. O sea, eso que está ahí, ese potencial que tenemos de poner en primer lugar a personas o a cosas. Entonces, siempre que Israel se desviaba a la idolatría, Dios levantaba hombres, jueces o mayormente profetas, hombres de Dios, que reprendían la idolatría de Israel
y su predicación y su reprensión era muy fuerte, y siempre era con el propósito de volverlos a la adoración al Dios vivo. Elías fue uno de esos profetas que reprendió la idolatría del pueblo de Israel. Elías se enfrentó al rey Acab, que fue un rey del pueblo de Dios, que desvió al pueblo de Dios a la idolatría. En el templo metió ídolos abominables, prácticas idolátricas, y Elías fue y lo enfrentó. Déjeme decirle que los verdaderos profetas siempre reprenden el pecado. Los falsos profetas endulzan sus palabras y dicen cosas bonitas al oído, pero la característica de los profetas en la Biblia es que siempre reprendieron el pecado, y la idolatría era un pecado, fue un pecado que fue reprendido mayormente por los profetas. Por ejemplo, el profeta Amós también hizo una reprensión y una advertencia a Israel por su idolatría, y les dijo que vendría en juicio. Él les dijo: ustedes llevaron en el desierto, no en el desierto, dice en Amós 5:26, no lo busque, dice: antes bien, ustedes llevaron el tabernáculo de vuestro Moloc, un ídolo abominable, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Entonces venía el juicio de Dios: os haré transportar más allá de Damasco, o sea, en la cautividad. Entonces aquí hay un principio: la idolatría lleva a la cautividad. ¿Sí? Los ídolos empiezan a gobernar y a controlar las vidas de los corazones de los idólatras, y Dios desaparece del escenario. Oseas fue otro profeta que reprendió el pecado del pueblo de Dios. Hubo un tiempo en que ellos construyeron también un becerro para la adoración, sustituyéndolo por Dios, y Oseas, de parte de Dios, les dice: tu becerro que te hizo alejar de mí, hizo que encendiera mi enojo contra ellos. Dice: porque de Israel es este becerro, artífice lo hizo, y eso no es Dios. Y ellos iban a cosechar las consecuencias de su idolatría. Isaías fue otro profeta que reprendió la idolatría del pueblo de Israel. Quiero que busquen en Isaías capítulo 44, versículo 9, porque allí nos da una descripción muy objetiva, muy clara, de lo que es la idolatría para Dios. Cómo nos muestra lo irracional, la falta de entendimiento y de inteligencia en cuanto a postrarse ante los ídolos, obra de las manos del hombre. Isaías 44, 9, voy a leer, usted me sigue ahí. Dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, o sea, estériles significa. Y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión. Fíjese, el idólatra tiene confusión en su mente, de que los ídolos no ven ni entienden. Versículo 10: ¿quién forma un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y luego empieza a describir: el herrero toma la tenaza en la formación del ídolo, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya con tal de terminar su ídolo. Luego dice el versículo 13: el carpintero tiende la regla, la medida del ídolo, ¿sí? 1 metro, 2 metros, qué sé yo. Lo señala con almagre, o sea, hace como un molde. Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en su casa. Versículo 14: corta cedros,
toma ciprés y encina, árboles pues, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Y luego dice el 15, de él se sirve luego el hombre para quemar, o sea, del tronco, de la madera. Y toma de ellos para calentarse, prende una fogata y en el frío dice, ay, qué rico, ¿verdad? Y se calienta quemando esa madera. Luego dice, enciende también el horno con la madera. Y cuece panes, pues para alimentarse. Hace además un dios con esa misma madera y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado. He visto el fuego y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Fíjense cómo hay esa confusión en la mente, esa irracionalidad. Dice, bueno, para decir, parte de esto, del tronco, quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan y comí, me alimenté, asé carne y la comí. O sea, no tienen ese sentido común, esa mínima inteligencia racional para decir, a ver, con una parte pues me calenté, hice mi asado, mi pan, comí y me postraré delante de un tronco de árbol, porque después hice un ídolo. Vemos pues aquí lo irracional que es que el hombre hace con sus mismas manos, con un mismo material que puede usar para muchas cosas, hace un ídolo, hace un dios, le hace ojos, le hace sus manos, sus pies, sus oídos, pero no ven, no oyen, no caminan. Y miren lo irracional, no es cuestión de inteligencia, sino que la idolatría, como es algo espiritual, ciega el entendimiento y la razón. Porque ¿cómo es posible que un hombre que se dice egresado de Harvard con doctorados no sé de dónde, en cuántas universidades, con ese ejercitar su entendimiento, su inteligencia, se postre ante un ídolo que él mismo fabricó o que otro fabricó y fue y lo compró ahí en Tonalá? Y se le postre y le hable, pensando y creyendo que le está escuchando. Lo mismo hace el no letrado, pero le sucede lo que aquella historia de una señora muy elegante, se veía una mujer muy culta, llegó en un auto con el chofer y se bajó para entrar al panteón. Y llevaba un ramo de flores. Entonces, cuando ella caminaba rumbo a la tumba de su ser querido, a la par con ella iba caminando una señora que llevaba comida, llevaba pan, llevaba unos tamales, un atole, etcétera. Entonces, la mujer altiva así la miró y dijo, ay, qué ignorante es esta mujer. Y coincidió que estaba cerca la tumba de ambas personas, de sus seres queridos. Entonces la mujer copetona, la mujer culta, elegante, se acercó y le dijo, ay, usted es una india ignorante. Dice, mejor cómase usted lo que trae de comida. A ver, ¿cuándo piensa usted que va a venir su muertito a comerse lo que usted le trae? Y la indígena le contestó, cuando su muertito salga a oler las flores. O sea, vemos que es una cosa espiritual, pero Dios también nos dio razonamiento. Muchos aluden a que es una cuestión de fe, que se le postran ante la imagen de San Pedro, de la Virgen María, de qué sé yo, ¿verdad? Por mencionar algunos de los ídolos conocidos.
y dice, no, es que es cuestión de fe. No, espéreme, no es cuestión de fe, eso es superstición. ¿Qué es superstición? La superstición, la definición que da la Real Academia Española es atribución, la superstición es atribuirle poderes y cualidades a algo o a alguien que no posee. Dios tiene en sí mismo el atributo como Dios de ser omnipresente, que significa que Él está en todas partes. Entonces, si yo creo que San Pedro es intercesor mío y es el santo de mi devoción, y usted cree que también es su santo de su devoción, es el patrono de su rancho, usted se va a vivir a Japón y yo me voy a vivir a Australia, a Sydney, Australia. Entonces, como nosotros tenemos al mismo santo por intercesor, yo allá en Australia, le pido que interceda. Y estoy creyendo que me está escuchando. Y usted que vive en Japón está haciendo una oración parecida, pidiéndole que interceda ante Dios. Eso, mis queridos hermanos, no es fe. Eso es superstición. ¿Por qué? Porque se le está atribuyendo a Pedro el apóstol un poder que solo Dios tiene, ser omnipresente. Entonces no es fe. La fe genuina, que dice la Biblia, es aquella que confía plenamente en Dios. Y es la fe que no necesita ver una imagen ni nada formado o inventado por uno mismo para creer en Dios. Esa es la verdadera fe. Entonces, Dios nos dio también una razón. Y hay muchas cosas que nosotros solucionamos por medio de la fe y otras con sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con el entendimiento, el raciocinio humano. O sea, vamos a poner a funcionar la razón. ¿Cómo es posible, perdón, que yo de un tronco de 2 kilos de yeso o de cemento o 1 kilo de oro forme un Dios, tenga la imagen de San Pío, San Pillín, San Payón y San Panzón, el que usted quiera, y yo le haga una imagen y le ponga ojos y luego lo ponga allí, y yo mismo estoy viendo ahí algo inanimado, sin vida, y empiece a llorar yo, y le empiece yo a pedir? Digo, ¿ven cómo se oscurece el entendimiento? Es increíble. Por lo tanto, la idolatría pues es grosera para Dios, porque ¿cómo se puede confiar en la materia que simplemente se le da forma bonita, ¿verdad? Jeremías fue un profeta que también reprendió la idolatría de Israel. Él estaba orando por los pecados de Israel, entre ellos la idolatría, y Dios le dijo, mira, ¿no ves lo que estos hacen en las calles de Jerusalén? Dice, los hijos van y recogen leña, los padres encienden el fuego, las mujeres hacen tortas con la masa. Dice, y esas tortas se las ofrecen a la reina del cielo. Dice, me están provocando a ira. Pues Dios se enoja cuando nosotros adoramos ídolos. Y el juicio vino, la advertencia de juicio vino y llegó. Ezequiel fue otro profeta que anunció las consecuencias por causa de la idolatría. Les dijo a través del profeta Ezequiel, donde quiera que estén, donde quiera que habiten, los lugares santos de su adoración los voy a destruir, sus altares y sus ídolos los voy a hacer pedazos, dijo el Señor. Vuestras obras serán deshechas. Salmo 115, búsquelo, por favor. El salmista está tratando aquí el asunto de la idolatría, el asunto de los dioses falsos, los ídolos, las imágenes. Y describió también de una manera muy, muy clara lo irracional y lo insensato de confiar en un ídolo, en la imagen aún de un Cristo, ¿entienden? ¿Cuántas veces hemos visto que hay un terremoto, se caen las casas, se caen los edificios, se caen las iglesias donde hay ídolos y se rompen en pedazos? No salen corriendo. ¿Alguno ha visto uno saliendo corriendo? No. Salmo 115, versículo 1. Dice así, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Quién merece toda la gloria? Dios. ¿Por qué? Por razón
de que Él es el creador de todas las cosas. En Él se originó absolutamente todo. Por eso nosotros le llamamos Padre. Padre significa donde se originó, ¿sí? Donde tiene origen todas las cosas. Y nosotros salimos de Dios, toda la creación es obra de Dios. Por lo tanto, Él como creador merece todo el reconocimiento de su obra. O sea, nosotros lo reconocemos a Él. Dice en Romanos, Pablo reprendiendo a los romanos y a todos los seres humanos, diciendo, cambiaron la gloria del Dios invisible por semejanza de hombre, de animal, de reptil. O sea, ustedes saben, los egipcios adoraban al dios mosca y tenían una mosca ahí toda fea. Increíble cómo una cultura tan vasta, que dejó huella en la historia de la humanidad, muy entendidos en muchas ciencias, pero incapaces de entender que la idolatría, el adorar cosas hechas por ellos mismos, los fundía en la confusión y en la irracionalidad. Entonces, a Dios le pertenece la gloria, hermanos. Nosotros debemos de tener mucho cuidado como cristianos de no quedarnos ni con un gramo de su gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie, porque solamente Él es Dios. Él no recibe consejo de nadie, nosotros necesitamos consejo. Por lo tanto, como Él es el único autosuficiente, porque es Dios, merece todo el reconocimiento. Es el Dios de toda sabiduría, de toda gracia, es el omnipotente. Por lo tanto, merece toda la gloria, toda la alabanza, todo el reconocimiento. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado de no quedarnos con su gloria. Muchas veces yo me he dado cuenta a través del caminar con Dios, que cuando Dios nos empieza a usar como seres humanos, tendemos a quedarnos con la gloria. Por ejemplo, alguien viene y me dice, ¿puedes orar por mí? Entonces tú le dices, sí, claro. Entonces tú oras y Dios hace un milagro y lo sana a la persona. Y empezamos a creernos que es por nosotros. Ay, Dios te usó. Bueno, es que yo oro 2 horas diarias. Es que yo ayuno. Es que yo esto. Es que yo lo otro. Y comenzamos a atribuirnos y a darnos ¿qué? La gloria. Y no es a nosotros, sino a su nombre, la gloria. De versículo número 3, en el 2 dice, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pero luego dice el versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro. Bueno, los ricos hacen sus ídolos de plata y de oro, los pobres de barro de Tonalá, ¿no? O sea, de 1 kilo de yeso, pues fácil tienes ahí tu imagen, ¿no? Tu diosito. Dice, obra de manos de hombres. Pongan atención, versículo 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. O sea, por pura lógica elemental, nos damos cuenta que los ojos son ¿para qué? Para ver, los oídos para oír, la nariz para oler, los pies para andar, las manos para tocar. Dice, manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. O sea, son inanimados. Son prácticamente materia muerta. No hay vida en esa forma, aunque esté muy bonita y con ojos azules. Pero luego dice el versículo 8, semejantes a ellos, o sea, los ídolos, son los que los hacen, o sea, están muertos. Y cualquiera que confía en ellos. Y luego le da una exhortación a Israel, que estaban cautivos por su idolatría. Le dice, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo, pero el corazón del hombre tiene esa tendencia de confiar en lo que ve, en lo que puede tocar, y es cuando se da la idolatría. México es un país idólatra por excelencia. Cuando ya culturalmente hablando, nuestros antepasados eran idólatras, adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban al venado, adoraban las estrellas, adoraban
el maíz, adoraban todo. Llegan los españoles con una supuesta evangelización y nada más cambiaron los ídolos feos por unos de ojos azules y bonitos, de facciones. Pero cada año se ve esto en los noticieros cuando llega el aniversario de algún patrono, de alguna virgen. Esto se ve, esto no es nada, lo que estoy diciendo no es nada, lo que estoy diciendo, mejor dicho, no tiene el propósito de burlarse de nadie, expresamente así nada más, no, estoy hablando de manera objetiva, ¿sí? Pero los mismos periodistas van donde se le ofrecen danzas, allá en la villa, a la Virgen, ¿no? De Guadalupe en este caso. Entonces ellos dicen, ¿a quién estás ofreciendo tu danza? Y los indígenas dicen, a Tonantzin. Dicen, ¿qué no es a la Virgen de Guadalupe? Dicen, bueno, es la misma. ¿Sí sabían eso, no? Bueno, para su conocimiento, infórmense y verán. Ellos dicen, no, es para Tonantzin, es que es la diosa de nuestros antepasados. Oye, pero ¿y la Virgen? No, bueno, es la misma, dicen ellos. Los evangelizadores españoles permitieron este cambio, esta sustitución, pero equivale a lo mismo. ¿Entienden? Y lo irracional. Y luego todavía vemos gente del mundo artístico cantándole ahí. Gente de la política, gente de la cultura, que están allí llorando, hablando, adorando a algo que no tiene vida, que tiene ojos pero no ve, tiene manos y no palpa, tiene pies y no anda. Aquí mismo en Guadalajara tenemos la famosísima llevada de la Virgen. ¿Por qué se le dice así? Fíjate, hasta ellos mismos dicen la llevada. ¿Por qué? Porque ella no puede caminar. O sea, no lo estoy diciendo para burlarme. Simplemente la tienen que llevar, la tienen que cargar porque ella no puede caminar. Tiene ojos pero no ve, tiene manos pero no palpan, ¿sí? Y cuando se les, por razón de los años y de la corrosión, y pues ya se les deshacen, pues se fabrican otros. Vea pues lo irracional, gente de aquí mismo, sin irnos muy lejos, de aquí mismo de Guadalajara, de Jalisco, de todos los ámbitos sociales, desde los más humildes hasta los más letrados, postrados delante de un ídolo. Increíble, pero es verdad. Y sustituyen a Dios. Entonces, la repetición de esas advertencias es muy frecuente en la Biblia, lo cual indica la seriedad de este pecado de idolatría, que es muy ofensivo delante de Dios. Mira, en el Nuevo Testamento también rechaza la idolatría como uno de los peores pecados. El apóstol Pablo dijo, amados míos, huyan, aléjense de la idolatría. Pablo dice en la Biblia que cuando entró a Grecia, dice en Hechos 17:16 que cuando Pablo entró a Grecia, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Acabo de leer Hechos 17:16. Se enardecía, significa se enojaba, se irritaba y comenzaba a ver cómo era posible que los descendientes de Aristóteles, de Platón, de Jenofonte, de tantos y tantos ilustres pensadores que utilizaban el raciocinio de una manera brillante, ¿cómo era posible que tenían altares para dar y prestar? Y su espíritu se enardecía y él se turbaba y mientras miraba aquello, dice que vio un altar que decía en honor al Dios no conocido. Y dijo, de aquí soy, dice, de este les vengo a hablar, del que ustedes no conocen. Y les predicó de Jesucristo. Unos creyeron y otros no. Pero Pablo fue un hombre que sabía las consecuencias de la idolatría. Y las advertencias, por tanto, se dieron de manera continua por el Espíritu Santo en la boca de Pablo. Pablo precisamente se opuso de manera radical a la idolatría. Hay un pasaje en Hechos 19, búsquelo por favor. Dice que hubo, Hechos 19:23,
hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, o sea que se armó el San Quintín, se armó la cámara húngara, como dicen algunos, ¿verdad? Se armó el zipizape, se armó la bronca. ¿Por qué? Ahí va por qué. Dice, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, acerca del cristianismo. Porque un platero de Tonalá, no dice Tonalá, llamado Demetrio, dice que hacía de plata templecillos de Diana. ¿Quién era Diana? Era una diosa que adoraban desde hacía siglos en Asia Menor. Y hacía templecitos y los vendía. Es como si usted va al Vaticano o a muchos lugares, encuentra astillitas de la cruz de Cristo, estampas de no sé qué, o sea, es toda una mercadería impresionante para que se la cuelgue, para que la ponga ahí en el auto, para que la cuelgue en la cabecera de su recámara. Bueno, luego dice, y daba no poca ganancia a los artífices, a los fabricantes, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, fabricantes de artículos religiosos de idolatría, dijo Demetrio: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué predicaba Pablo? En contra de la idolatría, lo irracional y ofensivo que es la idolatría. Y les predicaba y les decía, no son dioses los que se hacen con las manos. Sin duda les citaba los pasajes que yo les mencioné anteriormente de los profetas. Dice en el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. El hombre estaba preocupado porque se le estaba viniendo abajo el negocio, ¿sí? Por eso la predicación del evangelio, como es, no les gusta mucho si se sienten ofendidos porque les afecta el negocio. Ustedes han oído 1000 veces ese argumento de pacte con Dios, pues traiga $1000 y yo voy a orar para que Dios lo bendiga, pero luego les descubres la Biblia que eso no es bíblico, pactar con Dios y comprarle sus bendiciones, y ellos pegan el grito, son como Demetrio, dicen, no, este predicador, ese pastor de Guadalajara nos está echando abajo el negocio, nos está afectando, dicen. Luego dice, sino también, estoy en el versículo 27, que el templo de la gran diosa Diana, fíjate, gran diosa Diana, sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia, y medio exagerado, y el mundo entero, dice. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, defendiendo a Diana de los efesios, dice, y gritaron diciendo, grande es Diana de los efesios, grande es nuestra diosa. Más adelante dice que gritaron como por 2 horas. O sea, se hizo un avivamiento impresionante, con una fe, con una devoción hacia su ídolo, hacia esa diosa falsa llamada Diana. Que por cierto, ciertamente ese templo quedó en ruinas. Y claro, se les vino abajo el negocio a todos los fabricantes, pero se las ingenian e inventan otros dioses. Juan Calvino, que fue uno de los reformadores de la iglesia, dijo que la gente de sus días, la gente de mis días, dice, no sabe hacer otra cosa que ser fabricantes de ídolos. Roma, el catolicismo estaba en su apogeo de idolatría en la Edad Media. Inventaban dioses por todos lados, vírgenes, santos, vendían indulgencias con la promesa de que si tú compras tu indulgencia te perdona los pecados Dios. El vendedor de esas indulgencias se llamaba John Tetzel, era un fraile él, que era enviado por el Papa para vender indulgencias, y con ese dinero fue que se construyó el Vaticano. Fíjense qué cosas, ¿no? Con la sangre de
de las ovejas, con la ignorancia de las ovejas. Y él llegó a decir, esto está en la historia, hermanos, él llegó a decir, si vosotros compráis indulgencias, podéis comprar aún anticipadamente. Podéis vosotros comprar para un asesinato que pensáis cometer. Y comprad vuestra indulgencia anticipadamente y os será perdonado vuestro homicidio. Tú dices, ¿qué? ¿Y la gente qué hacía? La gente iba, hay historias narradas, están documentadas en la historia de gente que compraba sus indulgencias en esa ignorancia y las encomendaba a las vírgenes, a los santos, para poderse vengar, y aún asesinaban y sacaban su indulgencia y decían, es que yo ya estoy perdonado, no me pueden hacer nada. Tú dices, ¿a poco se dio semejante? Por favor, si usted tiene dudas, investigue. Y se va a encontrar con un mundo de información respecto de las consecuencias de la idolatría. Así están las cosas. El asunto es que después de la Reforma vino una limpieza, vino un resurgimiento de la palabra de Dios, hubo un avivar cuando se empezó a predicar las Escrituras. Todavía hace 30 años los predicadores hablaban fuerte en contra de la idolatría, porque la gente aquí en México mayormente pues es religiosamente hablando, son de religión católica. Entonces cuando asistían a las reuniones de las iglesias cristianas, pues siempre atacaban la idolatría para sacarla del corazón. Yo todavía recuerdo muchos mensajes hace 30 y tantos años en contra de la idolatría. Pero ¿saben qué? Algo ha pasado. Esto es lo preocupante. Porque yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la idolatría, nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, lavados con la sangre de Cristo, podamos caer en la idolatría? La respuesta contundente es sí. Yo estoy muy preocupado porque de unos años para acá se dejó de hablar en contra de la idolatría. Y hoy nosotros los evangélicos estamos peor que los católicos. Una vez recibí un correo de un católico, es fácil, fue muy fácil para mí entender que fue un católico el que me envió ese correo. Y me decía, pues ustedes se burlan de nuestro Papa. Dice, pero ustedes están peor. Dice, nosotros tenemos uno y eso habla de que estamos unidos, pero ustedes tienen cientos de papas. Yo sabía lo que me estaba diciendo. Me quedé callado, no pude responderle, porque es cierto. Su papa de ellos se dice infalible. ¿Cuántos apóstoles, profetas y pastores, predicadores en las iglesias de hoy se sienten infalibles? Estamos peor. La idolatría, hermanos, ha penetrado en las filas de los que nos decimos lavados con la sangre de Jesucristo. Y esto es lo preocupante. Hay unas escrituras que se las voy a mostrar. Busque en Apocalipsis 19. Este es un episodio de los más tristes que le sucedió al apóstol Juan. Juan, el apóstol del amor, el que escribió el evangelio de Juan. El que dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se encarnó y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Qué revelación, ¿no? Pero posteriormente, por causa del evangelio, él fue exiliado a una isla llamada Patmos. Y ahí Dios en su sabiduría tuvo a bien revelarle a Juan lo que hoy tenemos en la Biblia y conocemos como el libro de Apocalipsis. Y estando allí en esa soledad, Dios la usó para Jesús revelarse, quien a su vez usó de algunos ángeles, porque los ángeles están para servir a Dios y servirnos a nosotros, dicen Hebreos. Pero está prohibido orar a los ángeles, o pedirles algo, o hablarles a ellos. Está prohibido por la Biblia para nosotros los cristianos, porque hacerlo es idolatría.
Entonces, este es uno de los episodios más tremendos. Apocalipsis 19:9. Está ahí en ese momento de revelación y dice Juan, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, pero es muy parecida a la Reina Valera. Dice, bienaventurados los que han sido invitados a las cenas de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son esos? La iglesia, nosotros. Ahí el matrimonio celestial con el Cordero de Dios, tan anhelado por sus hijos. ¿Cuántos anhelan eso? Dice, y añadió el ángel, estas cosas, estas son palabras verdaderas de Dios. Pero miren el versículo 10, me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo. Pero él me dijo, no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos que son fieles a Jesús. Adora a Dios. Después nos vamos al capítulo 22 y Juan sigue en esa revelación, pero en esa exhortación del ángel. Dice en el capítulo 22, versículo 7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora, ¿a quién? A Dios. Mi pregunta es esta. A mí, yo cuando leo esos versículos, la verdad como decimos en México, me mueven el tapete. ¿Qué significa? Me provocan inquietud en mi corazón. ¿Por qué? Porque si el mismísimo apóstol Juan se deslumbró ante la majestuosidad de un ángel hermoso, ante la grandeza de la revelación, que cruzó la línea de la adoración a Dios y empezó a adorar al ángel. Si el apóstol Juan tuvo ese desatino, ¿ustedes creen que nosotros somos inmunes a eso? Por eso el apóstol Pablo dijo, amados míos, huyan de la idolatría. No sea que eventualmente en un descuido de ustedes se encuentren siendo idólatras, adorando la creación y no al Creador. Y yo traté, no dice mucho en la Biblia al respecto, nada más te narra así simple y llanamente el episodio. Pero yo me quedé meditando y decía, ¿qué pasaría por la mente de Juan? Como para en un descuido hacer a un lado a Dios y postrarse ante el ángel. Qué débiles somos. Entonces esto fue ayer en la mañana, temprano, lo que les estoy contando en esta meditación. Entonces yo decía, Señor, pues entonces eso me habla que sin duda es muy probable que yo, o sea, en lo personal, que yo en algunas cosas haya pasado la línea y Dios me empezó a mostrar. ¿Sí? Y yo me sentí muy apenado delante de Dios. ¿Por qué? Porque una persona, un ser querido, alguien que yo admire, aún un pasatiempo, aún algo como comer, se puede volver un ídolo. Y me encuentro persiguiendo y protegiendo y deseando solamente aquello. Y hago a un lado al único que me puede satisfacer en todo. Y empiezo a ser un idólatra. Y eso me va a traer consecuencias. Por eso Pablo nos dio la advertencia, huid de la idolatría. Juan después escribió, amados, dice, apartaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque él había tenido esta experiencia, qué increíble. Por eso Pablo a los Corintios les dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Si alguno piensa que no se puede equivocar, considérelo, ¿verdad? Porque la idolatría está entre los pecados de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, hechicerías, idolatría. ¿Por qué?
Porque en la naturaleza humana está esa inclinación a sustituir al Creador. Y dioses sobran dioses. Aquí tuvimos un caso de una persona hace muchos años, casi al inicio de Casa de Oración. Se murió, yo les he contado en otras ocasiones este caso. Se murió un hermano de la congregación y bueno, lo sepultamos finalmente, para ahorrar el tiempo. Lo sepultamos y a los pocos días la viuda vino a hablar conmigo y me dijo, ¿sabes, pastor? Te tengo que confesar algo. Dice, mira, ya me arreglé con Dios, pero yo te quiero comentar lo que pasó. Dice, mira, hace 15 días yo oré al Señor y le dije, Señor, gracias por todo lo que me das, pero Señor, tú sabes que para mí mi esposo es lo máximo. Para mí mi esposo, la verdad, es todo, Señor. Ay, perdóname, Señor, tú sabes, pero yo te abro mi corazón, cosas así. Dice, pastor, a los 15 días mi esposo estaba muerto. Dice, y en ese dolor y en esa soledad en la que me quedé, Dios me habló, me dijo ella, y me dijo, yo no acepto ídolos delante de mí. Yo he escuchado a personas que dicen, ay, para mí mis hijos es todo. Cuidado, mídase. Para mí mi esposo es lo máximo. Uy, para mí mi trabajo, para muchos el trabajo es el ídolo, hasta se jactan y lo tienen como el proveedor de todo. Y luego llegan a pensar, uy, si me faltara, yo no sé qué haría. Yo me suicido, dicen algunos. Es su ídolo. Pedro, el apóstol Pedro, algunos dicen que fue el primer papa. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Él nunca reclamó semejante título. Pero los que se dicen sucesores de él, que se sientan en su trono, dicen ellos, Pedro nunca él peleó o aludió a un trono que él poseía, jamás. Pero cuando menos la Biblia me aclara que Pedro no era como los supuestos sucesores. Él tuvo desatinos como haber negado a Jesús, pero tuvo un acierto muy notable en cuanto a la idolatrización. Vamos a Hechos capítulo 10, busque su Biblia en Hechos capítulo 10. ¿Qué sucede allí? Pedro estaba en su casa, allá en la azotea, estaba orando, tuvo una visión y el Señor le dijo, mira, van a venir a buscarte unas personas a las cuales yo estoy enviando. Y a la par había un hombre llamado Cornelio, que un ángel se le apareció y le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria de ti delante de Dios. Dice, mira, manda llamar y le da toda la dirección, todos los datos, hasta el email le dio, el correo. Dice, ve y busca a Pedro y él te va a dar palabras que te van a dar vida. Entonces Cornelio envía a los mensajeros y Pedro está allá y tocan a la puerta. De Pedro, te hablan, ¿quiénes son? Pues unos que te buscan. Y el Espíritu le dijo, desciende y ve con ellos. Y fue con ellos. Entonces cuando llega a la casa de Cornelio, ahora en ese tiempo Pedro ya era un muy notable apóstol de Jesucristo, sólido, ¿entiende? Predicador poderoso, defensor de la fe, predicador del Cristo crucificado, ya era conocido, ya tenía fama, ¿entiende? Por usar una palabra. Por lo tanto, cuando el Señor le dice a Cornelio, ve y busca a uno llamado Pedro, Cornelio sabía quién era. Él no lo conocía ciertamente, pero había oído hablar de él sin duda y sabía lo que Pedro representaba como discípulo de Jesucristo. Entonces cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, miren lo que sucedió. Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, o sea, a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo? Y postrándose a sus pies, adoró. Aquí la palabra adoró es un término griego, proskuneo,
que significa postrarse literalmente, así, y rendirse totalmente. Esa era la posición de adoración que los israelitas usaban cuando adoraban a Dios. Y este hombre, pagano ciertamente, se postra ante Pedro para adorarlo. Ahora, ¿qué había en la mente de Cornelio? Una figura, una imagen de alguien con reputación, con fama, con poder, porque también oraba por los enfermos. Su sombra, dice, también sanaba milagrosamente por obra de Dios, de una manera soberana. Entonces, ahí estaba el representante de algo que para Cornelio le voló los fusibles. Y le pasó lo mismo que a Juan. Se postró delante de él para adorarlo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Y esto es lo que yo quiero resaltar. En contraparte, comparando un poco con los supuestos sucesores de él, dice el versículo 26, mas Pedro le tendió la mano para que le besara el anillo. ¿Así dice? ¿Qué es lo que vemos hoy? Hasta extienden la mano para que les besen la mano. Hoy vemos a estadistas, presidentes de países, cuando van y lo visitan al Estado Vaticano, que se inclinan y le hacen reverencia y le besan la mano, y él está así. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Promoción y permisión de idolatría. De idolatría. ¿Cómo es posible? ¿Otra vez estamos en el oscurantismo de la idolatría? ¿Qué ha pasado a la iglesia? El problema, bueno, sí, yo estoy poniendo este ejemplo, pero vamos a ser autocríticos también. Vamos a mirar hacia acá adentro nosotros. Entre nosotros también hay mucha idolatría, hermanos. Hoy hay pastores que le dicen a la gente, los obligan a que les digan papá. Ay, mi papá me dijo, tu papá, y está ¿tu papá? Bueno, es que así le decimos a nuestro pastor, tu papá, mi padre, dicen. ¿Saben una cosa? Jesús dijo, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, en sentido absoluto, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora resulta de que algunos autollamados apóstoles soy su padre de ustedes. Y los habían de ver, están en internet. Esto es lo vergonzoso. Si nosotros hacemos una crítica o como usted quiera de lo que hace el Papa, cómo recibe la adoración, vamos a ser autocríticos, hermanos. Hemos caído en lo mismo. Hay un montón de videos ahí en TuYou de pastores donde gente está allí que los abrazan de los pies y ellos están allí tocándolos. Y sí, nosotros te seremos fieles. Y pastores obligando a la gente a jurarles fidelidad incondicional. ¿Qué es eso, hermanos? Pastores, apóstoles, profetas que gritan a los cuatro vientos que son infalibles y permiten la idolatría. Fomentan la idolatría. Hemos pecado, hermanos. Hemos fallado. Hemos ofendido a Dios. Esa es la verdad. ¿Cuántas veces yo les he exhortado, hermanos, de no, pues en otras palabras, hablando por ejemplo de los cantantes cristianos, por favor, hermanos, ¿cuántas veces les he exhortado? No se hagan ídolos, por favor. Mira, ¿cómo razonan los del mundo? Ahí, no, mi ídolo es Michael Jackson. Michael Jackson, decían muchos o dicen muchos. Oye, pero Michael Jackson era pederasta, o sea, le gustaba manosear niños. A mí no me importa. A mí no me interesa su vida privada, dicen los del mundo. A mí lo que me importa es su música, a mí me mueve su música, me gusta, me hace vibrar. Y lo que él haga en su vida privada no me importa. Ese pensamiento ya ha sido adoptado
por los idólatras que están dentro de las iglesias cristianas. Ahí están algunos, no todos, cantantes, que viven no doble vida, triple vida. Y yo sé lo que estoy diciendo. Triple vida. Y cuando uno los exhorta, dicen, a mí no me interesa, yo no soy nadie para juzgarlo. Si esta persona es así o ha hecho esto, a mí no me importa. Pero a mí su música me bendice mucho. Me ministra mucho, dicen. ¿Qué no es el mismo pensamiento filosófico? Es el mismo. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, que ni aún comamos con ellos, ¿no dice eso? ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto idólatras. ¿Cuántas veces no los he amonestado de parte de Dios por medio de las Escrituras? Una vez vino uno de esos cantantes que le gusta la idolatría. Y bueno, una hermana, al correr de la semana después del susodicho evento, vino conmigo, pastor, quiero hablar con usted, y venía muy compungida, venía así, y entre que lloraba y no lloraba. ¿Qué tienes? Es que quiero pedirle perdón, pastor. ¿Por qué? Dice, es que usted tanto que nos advirtió, que no era bueno delante de Dios, que era como comprar, ir a pagar una entrada para alabar a Dios. Es una irracionalidad esa. ¿Cómo voy a comprar yo un boleto y pagar para ir a cantarle a Dios? Es la misma irracionalidad del que se postra ante un ídolo creyendo que lo está escuchando. No hay un mínimo sustento bíblico que avale semejante práctica dentro del cristianismo. Dice, y la verdad es que yo fui, dice, pero me di la decepcionada de la vida, al tercer canto me salí, dice. Por cierto, debo decirle, pero ella empezó a llorar. Dice, por cierto, yo compré un boleto VIP. ¿Saben lo que son los boletos VIP? Esas son iniciales en inglés. VIP es Very Important People. O sea, hay una sección en esos conciertos que es una copia de los del mundo, donde gente paga un excesivo precio por esos boletos y se llaman zonas VIP para gente muy importante. Pero si alegorizamos un poco ese very important people, podríamos leerlo como very idolater, más o menos. People, o sea, gente muy idólatra. Dice, pastor, no soporté, no aguanté el concierto. Yo le dije, ¿por qué no? Si pagaste un montón. Dice, es que yo estaba sorprendida y asustada de lo que estaba oyendo. Nadie me lo contó. Hermanas que estaban delante de mí o a un lado o atrás gritándole al cantante como le gritan a Luis Miguel. Me sentí tan apenada, dice, la gente no se da cuenta por el ruidajo. Dice, pero así lo idolatrizaban. Dice, y algo que percibí, dice, palabras de ella, diabólico, dijo. Fue la mirada del cantante que estaba hacia unos metros de los importantes idólatras que estaban ahí. Dice, y las miraba y se sonreía con ellas. Pero yo les voy a decir una cosa, yo no voy a dejar de exhortarlos, hermanos, porque Dios me va a demandar a mí si no lo hiciera. Porque la Biblia es una exhortación muy fuerte en contra de la idolatría, hermanos. Ya ni qué decir de predicadores, ¿no? Pero déjenme narrarle una historia que en otras ocasiones yo le he contado. Ha sido una de las historias, de las experiencias más tristes que yo he vivido dentro del cristianismo. Año 1993, hace 20 años de esto. Y no sé quién, pero alguien acaba de subir un video de esos eventos que hicimos allá en Sudamérica, en Argentina. Me dicen, oye, estabas bien joven. Pues claro, hace 20 años estaba joven, ¿cómo no?
Oye, estabas más delgado. Bueno, pues sí, claro. El pozole hace su efecto. Nunca se me olvidará, hermanos. Fue uno de los episodios más tristes de mi vida como pastor. Había una efervescencia con el asunto de la alabanza y la adoración, y un grupo de mexicanos que Dios tuvo a bien levantar en la alabanza y en la enseñanza de la adoración, propició unos eventos allá en la Argentina. Tuvieron que hacerse esos eventos en estadios muy grandes y se abarrotaban. La gente se quedaba fuera por la falta de cupo. En uno de esos lugares de miles, que se llama Obras Sanitarias, los argentinos que me están oyendo ahí en Buenos Aires lo conocen perfectamente, es un estadio, es un lugar de miles de personas. Cuando nosotros íbamos entrando para iniciar el evento, por un pasillo, la gente se nos abalanzó, hermanos, literalmente. Pero lo que sucedió a continuación es vergonzoso, porque la gente empezaba a gritar. Luego había un barandal así, nunca se me olvidará, tengo aquí tan presente, porque fue algo desastroso eso. La gente empezaba a gritar y decía: Chuy, Chuy, Jorge, Juan Carlos, Marcos, ay. Y la gente nos tocaba, hermanos, así como lo oyen, nos tocaba y luego se untaban ellos. Nos tocaban y se untaban. No, mire, yo me acuerdo de eso y se como Pedro, me enardece, como Pablo, que se enardecía. Entonces yo recuerdo la gente en el griterío. Yo me acuerdo que yo les manoteé aquí: quítate, les decía, quita tu mano y quítate. Y yo les decía, los regañaba y les decía: ¿qué están haciendo? No hagan eso, no hagan eso. Y entonces ya por fin entramos y le dije al que iba a dirigir la alabanza esa noche: repréndelos. Y dice: sí, los voy a reprender. No hizo nada, no hizo nada. Bueno, después de ese evento, a la fecha es uno de los promotores de la idolatría hacia sí mismos. Bueno, cuando resulta que yo iba a predicar esa noche y termina no les hizo una reprensión, al contrario, los entretuvo allí, no les dijo nada. Yo estaba furioso ahí abajo y le hacía señas, porque yo estaba en la primera fila en los very important, y estaba allí. Y le decía yo que les dijera, y él se hacía como que no me oía. No sé si tuvo miedo, no lo sé. El chiste es que cuando yo subo, y luego para acabarla decimos aquí en México, de amolar, o sea, para acabarla de hacer todo aquello un desastre, me presenta él. Ahí usted lo ve en el video, ahí está en tuyo. Me presenta y casi me presenta como el apóstol Pedro. No, penoso, vergonzosísimo, hermano. Entonces, yo subo, agarro el micrófono. Créamelo, la verdad estaba muy turbado, hermano. Esa es la verdad. Pero claramente, mire, me surgió algo bien tremendo. Dejé a un lado, yo todavía conservo el bosquejo. Hice un bosquejo allí en 5 minutos. Diles esto, y el Señor me dictó todo. Y yo lo escribí. No, mire, cuando yo empecé a exhortar a todos esos idólatras importantes, mire, era un silencio, hermano. Yo dije: pues no sé si al salir, en lugar de untarse de mí, me van a apedrear. No lo sé. Pero, ¿sabe una cosa? La mayoría reaccionó. Yo los miraba en sus rostros. O sea, tanto era lo llamativo o lo grandioso, lo hermoso de lo que estábamos haciendo para Dios, que fácilmente se nos postraron. Fíjate nada más. Eso lo digo como uno de los episodios más vergonzosos que yo he visto, hermano. Después, al correr de los años, eso desgraciadamente no se detuvo, al contrario. Creció de tal manera que llegó un día, año 1997, que yo en lo personal, Dios me confrontó y me dijo: o sigues en eso o te sales de allí. Fue cuando, eso de hace 15 años ya.
me decidí por salirme de lo que yo llamo la farándula cristiana. Y dije, yo no quiero saber nada de esto. Algunos me tachan de exagerado, pero no me importa. Un pastor me dijo, usted me decepciona. Me mandó un correo. Me siento decepcionado de usted. Y yo le contesté, ¿por qué? Y luego me dice, porque ahora en el evento, un evento que hubo el año pasado, yo quise hablar con usted y usted me dijo que no. Pero déjenme darles el contexto de por qué no. Estábamos en la adoración. Estaba un momento como hace un rato, sublime, ¿entienden? Dios revelándose y manifestándose de una manera tan palpable. Había quebranto en los corazones, se podía ver. Yo estaba adorando al Señor. Y de pronto llega uno de esos despistados que no faltan y me hace así, pastor, pastor. Y yo pues me sacó de onda. ¿Qué pasó? Dice, quiero hablar con usted, es que le quiero dar un regalo. Yo soy de una ciudad donde fabrican quién sabe qué, y le quiero dar un regalo y quiero que me dé un consejo. ¿Me puedo hablar con usted? Y le dije, no. Y cerré mis ojos y otra vez volví a adorar. No, pues me manda un correo. El lunes siguiente me dice que yo soy un soberbio porque no lo atendí. Y yo le dije, y dice, y estoy decepcionado de usted. Entonces entendí perfectamente y le contesté, qué bueno que te decepcioné. Qué bueno que te decepcioné, porque yo no sé qué opinión tenías de mí o qué concepto, pero te voy a decepcionar todavía más, le dije. Eres un irreverente, eres un idólatra e irresponsable, porque resultó que es pastor. O sea, ¿cómo te atreves a que en semejante momento a ti se te ocurra venir a regalar unos chocolates? O sea, dense cuenta. O sea, a Dios no me importa nada. A mí lo que me importa es ver al predicador, hablar con él. ¿Qué es eso, hermanos? O sea, yo les voy a decir algo, nadie me puede acusar a mí de promotor de idolatría. Ustedes saben, mayormente ustedes que están aquí en casa de oración, que me conocen. Los que entran a internet y tienen 6 meses viéndome, dicen, usted es un becerro de oro, dicen, porque permita que lo adoren. Una vez me dijo uno, yo dije, no sabe lo que está diciendo, ni le contesté. Dice, ¿y sabe por qué me doy cuenta que usted permite que lo adoran? Cuando después de que usted termina de predicar, todos aplauden. ¿Verdad que da risa? Ahora yo les quiero preguntar, ¿a quién le aplauden? ¿A mí o al Señor? Pues claro, yo eso lo entiendo perfectamente. O sea, cuando oramos y terminamos, Dios los bendiga, todos aplauden y yo no les digo, gracias hermanos, gracias. Gracias hermanos, ya se va el ungido allá a su aposento. No. Ni permito más allá. No, hermanos. Esa fue una de las instrucciones, es una de las instrucciones más fuertes en la Biblia, pero también el hermano Pablo, gracias a Dios por su vida, que siempre esa era una de las cosas, Chuy, no toques su gloria, Chuy, no toques su gloria, no toques su gloria, no te atrevas, lo tengo bien presente del hermano Pablo, ni un gramo, dice, no te quedes ni con un gramo de la gloria que le pertenece solo al Señor. Yo se los voy a volver a repetir. Yo no necesito el aplauso de ustedes. Ustedes ya lo saben. Pero hay algo que sí, como pastor, a pesar de las exhortaciones, sí me desilusiona. De algunos idólatras muy importantes que están presentes aquí. Yo me doy cuenta, porque a veces me doy cuenta simplemente, a veces hay recados. Le digo a la secretaria para mí, o tengo estos recados, y a veces me dice, fíjate que la gente llama, y dice, ¿va a predicar el hermano Chuy esta semana? Entonces, pues no va a predicar, él anda predicando, visitando alguna casa de oración. Gracias, entonces no voy, dicen. Pobres idólatras, ojalá y me muera. Algún día me voy a morir, y se les va a morir. A ver, se les va a morir su ídolo. ¿Entienden? A ver qué van a hacer.
¿Que se van a alejar de Dios o qué? Por favor, hermanos. Y no se evidencien, levanten la vista, por favor. Pero es tiempo, hermanos, que maduren, ¿entienden? Dejen eso. ¿Saben? Cuando un pastor edifica una congregación a su alrededor, cuando se muere, esas iglesias se desaparecen. Aquí en la ciudad ha sucedido muchas veces. Yo no quiero que esto suceda. Yo quiero pararme delante de Dios un día y decir: Señor, yo respeté tu gloria. Yo no fomenté ni acepté gloria de nadie, de los hombres. Hay gente tan irracional como el que adora el ídolo, porque no les funciona el cerebro, que se me acercan y fíjense lo que me dicen. Me dicen: oiga, pastor, ay, quería saludarlo, ay, qué privilegio verlo en persona. Entonces tú ya dices: híjole, dice, bueno, luego dicen: yo ya sé que a usted no le gusta que le digan, pero se lo voy a decir. O sea, son tan torpes que ni aún diciéndoles, y aún diciéndomelo a mí, yo ya sé que a usted no le gustan los halagos, todavía dice, pero yo se lo voy a decir. Es que usted, bueno, bésame el anillo, pues. Bueno, póstrate de la... No, es que no puede ser posible, hermanos. Es una vergüenza. El corazón del hombre es idólatra por naturaleza. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, para irnos sobre el final, amplía el concepto de la idolatría, hermanos. Por ejemplo, a la avaricia le llama idolatría, porque es darle una propiedad al dinero y a las cosas materiales que solo Dios tiene. Muchos dicen: bueno, yo quiero tener estabilidad económica, un buen trabajo para tener dinero y tener estabilidad económica. El único que te puede dar estabilidad en la vida es Dios, hermano. Entonces, si tú le atribuyes al dinero y a los bienes y a tener una casa tu paz y tu estabilidad, estás convirtiendo tu casa y el dinero en un ídolo. Pero va más allá. La Biblia, por ejemplo, en Colosenses dice: hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A los Efesios Pablo les dijo: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La iglesia de hoy, hermanos, está llena de ídolos. No tenemos ahí un San Pillín y San Payón y San Pastón. No los tenemos ahí con ojitos azules y naricita picudita. No. Pero los dioses de la iglesia de hoy son el dinero, los bienes materiales, el poder, el placer, el éxito, la fama, el triunfo, el campeón y quién sabe cuántas cosas. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: no podéis servir a dos señores? ¿A dos qué? Señores. Está hablando del dinero y de él. Personificó al dinero como un Dios que señorea en las vidas de las personas. No pueden servir a Dios, señores, porque van a quedar bien con uno y van a quedar mal con el otro. Van a agradar a uno y al otro lo van a desagradar. No podéis servir a Dios, dice, y a las riquezas. Y ahí en griego es una palabra que es mamón, que es el dios de la riqueza. Era un ídolo de la riqueza. Fíjate cómo inconscientemente los predicadores de la prosperidad están exaltando las virtudes de Mamón. ¿Entiende? Y le presentan a este ídolo falso como el que les da todo lo que solo Dios les puede dar: paz, felicidad, tranquilidad y satisfacción. Por eso es que esos dioses ahora son los más socorridos. La gente ya no ora, la gente decreta su prosperidad, establece y confiesa su bendición. ¿Para qué necesitamos a Dios? Han desbancado a Dios de su trono y la iglesia se ha vuelto idólatra. La adicción a algo es una forma de idolatría, hermanos. Los adictos buscan con vehemencia satisfacer por medio de aquello a lo que son adictos sus necesidades. Buscan placer, satisfacción y felicidad. Y es en ese sentido que la adicción
a algo se vuelve en idolatría. El idólatra, por consiguiente, no es gobernado por Dios, sino por aquello a lo que tiene adicción, ¿sí? Por ejemplo, fíjese, mientras más tiempo el idólatra se dedica a la búsqueda de su satisfacción, más esclavo se vuelve de esa cosa a la que él es, vamos a llamarle así, adicto. Por ejemplo, hay muchas cosas en la vida que en sí mismas no son nada, no tienen nada de malo. Sin embargo, se pueden convertir en un ídolo. Por ejemplo, el comer. El comer produce un placer al gusto, ¿sí, sí o no? ¿Quién no le gusta un delicioso pozole? Una deliciosa torta ahogada. Bueno, y comer es parte de la vida cotidiana. Comer en sí mismo no tiene nada de malo, pero la Biblia dice ahí en Filipenses, dice, por ahí digo, y lo digo aún llorando, decía Pablo, que hay algunos ahí que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué significa? ¿Ha leído ese? Filipenses, creo que es capítulo 3. Cuyo Dios es el vientre, dice. ¿Qué significa? Que nada más están pensando en la comida, que el placer que da el comer es todo, piensan sobre eso. Trabajan para, no se miden en los mejores manjares, no se miden en comer, y no solo comen lo natural, lo normal, sino que se exceden y caen en el pecado de la gula, del exceso en la comida por el placer, o sea, no que produce el comer. No hay un ya córtale aquí. Hay muchos platillos deliciosos, sin duda, y más aquí en México. Cuando yo voy a comer con alguien o que hacen platillos deliciosísimos, pues tú te deleitas y le das gracias a Dios, ¿no? Pero a veces la gente te dice, ¿quiere más, pastor? Y yo siempre les digo, sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? O sea, sí quiero, pero no, porque tengo que medir. Entonces yo les digo, mi papá era gastrónomo, o sea, entendido en cuestiones de alimentos y bebidas. Y él decía, mira hijo, de lo bueno poco. Y yo les digo, mi papá decía, de lo bueno poco. Entonces, esto está excelente. Sí quiero, pero ya no. Hay que ponerle medida, porque luego vienen las consecuencias. Fíjate, del comer, pero podemos mencionar un montón. Por ejemplo, ¿qué me dice de la moda? ¿Cuántos son esclavos de la moda? Que hasta se endeudan y nomás están pensando a ver el diseño de zapatos, de vestido. Muchos son esclavos de la moda. Y los modistas y modistas se dan vuelo con la lujuria de la carne, que ellos la saben explotar muy bien y saben las debilidades del ser humano, de tal manera que eso que es natural vestirse se puede volver un ídolo por la exageración en el esmero. Y puedo mencionar un montón de cosas. La televisión, bueno, la televisión pues es un adelanto de la tecnología que ha traído beneficios, pero en su lado negativo también ha traído muchos perjuicios al ser humano. ¿Cuántos son esclavos de la televisión? ¿Cuánta gente? Y aquí es donde entra la idolatría de algunos cristianos. ¿Cuántos dedican más tiempo a ver las larguísimas y espantosas telenovelas de Televisa y de TV Azteca? No ven una, ven toda la programación de toda la tarde, están ahí sentadas. Y el niño todo mocoso allá y no lo bañan, no lo limpian, no atienden, descuidan al esposo. Ya llegué, viejita, me voy a bañar para que me tengan la comida. Pero está toda embobada la señora allí. Pero el asunto no solo la señora, hoy varones, hombres, esclavizados ante lo que un predicador de hace 30 años decía, la caja idiota, así le llamó. Pero ese predicador se fue al extremo, dijo, traigan todas las televisiones, y la gente llegaba con las televisiones. No, es verdad esto. Y llegaba y ahí en el púlpito, caja del diablo, decía, y la hacía pedazos. Pasados los años, ese predicador puso un canal de televisión.
que no está mal tampoco, ¿no? Porque predica el evangelio. Pero los excesos, las exageraciones no son buenas, hermano, los extremos. Yo no estoy diciendo que rompas tu pantalla. No, yo estoy diciendo que cuando aquello ocupa el mayor tiempo, que ocupa, que ya vámonos porque va a empezar la novela, ¿entiendes? Ya estás idolatrando algo. Ya caíste en el pecado de la idolatría. De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Pero miren, les voy a decir algo, hermanos. Si dedicaran al estudio de la palabra de Dios y dedicaran ese tiempo que dedican a la esclavitud de ese ídolo, les aseguro que sus vidas espirituales y sus familias estuvieran en situación muy diferente. Pero no lo hacen. Hay gente que sí tiene esa, ¿cómo le llamaré? Pues esa gracia de Dios, ese tino para decir, bueno, en sí mismo no está mal que yo vea un programa, pero también hay que ver qué programa, pero no me va a esclavizar. Yo sé cuándo le voy a pagar. Ya ni me digan siquiera del celular. Hay algunos que son tan esclavos del celular, que ni siquiera para dormir lo apagan. Yo les pregunto, ¿nacieron con el celular? ¿Verdad que no? Ustedes sabían, porque ya deben de saber, si se ve que son bien listos, se les ve. Ustedes sabían que esa marca de celular, BlackBerry, tiene una historia, eso del BlackBerry. Mire, el BlackBerry es un nombre que se adoptó de cuando había esclavitud de los negros allá en los Estados Unidos. Había plantaciones que los negros trabajaban como esclavos, pero eran lugares muy amplios y podían ellos escaparse y correr hacia las montañas o hacia los bosques. Entonces los dueños de los esclavos les amarraban una cadena con un grillo y una bola negra. ¿Han visto esa figura? Y ellos trabajaban con una mano o la traían así, arrastrando y trabajando la tierra. Pero esa bola que pesaba varios kilos les impedía correr. ¿Por qué? Porque eran esclavos. De ahí adoptaron el nombre de BlackBerry. O sea, así claramente, queremos que seas esclavo de nuestro producto. Es increíble. Pero obsérvenlo cuando vayan a algún restaurante, algún convivio, algo, las familias. Yo les digo a mis hijos, miren, porque nosotros tenemos por principio familiar salir los lunes, que es nuestro día de descanso, vamos como familia, mi esposa, mis hijos, a comer a algún lado. Y nos vemos esa escena de continuo. Ahí está la familia, ahí está el papá, la mamá, los 3, 4 hijos y todos con su celular, todos así, con los deditos, nomás se les ven. Es el único dedito que está bien ejercitado. Y están ahí todos. Y luego llega el mesero. ¿Qué quieren ¿quieren algo de beber? ¿Gustan algo de beber? Perdón, sí, tráiganos unas Coca-Colas. Y siguen. ¿Podemos levantarles la orden? ¿Qué van a pedir? Y nadie hace caso, todos. Es increíble. No, por favor, hermanos. Por favor, cristianos. Yo tengo un celular. Y me propuse no ser esclavo del celular. No se puede ni hablar a veces con gente con la que estás ahí. Están muy serios, oigan. Es que la idolatría está en todo su apogeo, hermanos. O sea, ya les esclavizó. Mira, algunos son tan esclavos y no pueden estar un segundo que aun cuando vienen a la congregación, no lo apagan por si recibo algo importante. Ayer mencioné algo así y que suena uno por allá. Y el hermano de tez blanca estaba rojo, color diablo. Era rojo diablo. Estaba penadísimo. No, pero la verdad, hermanos, nos hemos dejado arrastrar. Y por último, hermanos, no puedo mencionar la tecnología, hermanos. Yo uso un aparato de tecnología. Esta es una cosa maravillosa.
Este es el iPad 2, pero creo que ya va en el 4. Fíjate, este me lo regalaron. Y ha sido para mí una herramienta. Antes yo cuando cargaba con mis notas, con una maleta literalmente. Cargaba con mis diccionarios de griego y hebreo. Llegué a pagar exceso de equipaje en los aviones. Y ahora en esta cosita tengo más de 1500 predicaciones aquí. Estudios, libros, diccionarios. Esto es una bendición. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No me domina. Lucho para que no me domine. ¿Qué me dicen del Facebook? O sea, hay algunos que en cuanto se levantan, lo primero que consultan no es a Dios, es al Facebook. A ver qué me dice mi amiguita del alma, mi amiguito del último chisme de no sé qué. No, hermanos, hemos pecado. Por último, el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo, hermano? Es la preocupación obsesiva por mí mismo, por mi felicidad, mi tranquilidad, mis derechos, mi satisfacción, mi. Y cualquiera que se le ocurra pisar el terreno de lo que es mío, se las va a ver conmigo. Pero el Señor dice, niégate a ti mismo. El que te ofende, perdónale. Y ahí es donde nos encontramos defendiendo lo nuestro. Y lo nuestro llega a volverse un ídolo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Llega un momento en que puede volverse un ídolo. Mi reputación nadie la pisotea. ¿Por qué están hablando de mí? Yo me voy a defender y tengo argumentos y el otro. Ahí sí, defiende tú. ¿Qué dice la Biblia? ¿Defiéndete tú o mía es la venganza? Dice el Señor. Entonces dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Pero el ego, hermanos, el yo merezco, el yo me pertenece, ese es el Dios, el ego es el que tenemos entronado en nuestro corazón. Y es ahí donde el Señor nos quiere, notan pues, finalizando, cómo la idolatría va mucho más allá que virgencitas y santitos. ¿Lo alcanzaron a captar? Yo les animo a que en oración le pidan al Señor, como dijo el rey David, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Muéstrame, Señor, si yo tengo ídolos en mi corazón. Y mira, yo lo hice y Dios me habló. Y los tengo que quitar, los tengo que hacer a un lado. Hasta el ministerio puede ser un ídolo. Todo, cualquier actividad y cosa, cuando le damos la demasiada importancia más que a Dios, se convierte en ídolo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que su misericordia, que es nueva cada mañana, nos tenga ahí, hermanos, siempre. Que el Espíritu de Dios siempre nos esté llamando la atención y despertando para que no rebasemos esa línea que está muy delgadita. Vamos a pedirle a Dios perdón, ¿qué les parece? Y que cada quien tome medidas con sus ídolos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos confronta. Queremos pedirte perdón, Padre, porque sin duda te hemos desbancado del lugar que te pertenece a ti, Señor. Tú mereces toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la honra. Y la gloria pertenece a ti, Señor. Y todo el mérito. Y todo lo que podamos hacer no es por méritos nuestros. Y todo lo que tengamos no es por nosotros, sino por tu gracia y misericordia. Pero a veces nos atribuimos, Señor, y convertimos en ídolos nosotros mismos. Pero a veces cosas que son en sí mismo no son malas, como el comer, vestir, pero de pronto se vuelven ídolos a los cuales vamos en pos de ellos y ellos gobiernan nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las cosas que son buenas para la convivencia y la vida cotidiana, pero que estas cosas no nos lleven a desbancarte a ti, Señor. Examínanos, oh Dios, y prueba nuestros corazones.
Renunciamos, Señor, a la idolatría, renunciamos a la idolatría del hombre, renunciamos a otorgarle al hombre el lugar que le pertenece a ti, pero también renunciamos a los ídolos que nos asedian, el amor al dinero, el materialismo, la autocomplacencia, aún cosas que son como mi bienestar, mi felicidad, que se pueden volver ídolos. Y con tal de alcanzar aquello que creemos que nos da satisfacción, violentamos tu palabra, Señor. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Y cada día tu buen espíritu nos guíe en la rectitud. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.